Bueno, pues buenas tardes. Vamos a intentar durante un ratito hablar de un problema que es muy incidente y prevalente en la salud articular de todas las personas, que es, nos referimos a la patología del hombro y dentro del hombro la patología que afecta a un espacio anatómico que ahora comentaremos juntos y que se llama el espacio subacromial. Soy José Luis Ávila, soy traumatólogo, jefe de la unidad de miembro superior del Hospital Maz y encantado de estar aquí colaborando con la universidad, concretamente con Cátedra Maz. Hay unos términos y hay unas circunstancias de las que deberíamos ir poco a poco huyendo con el paso del tiempo y con el mayor conocimiento de la patología del hombro y la articulación, como es, por ejemplo, el término de la periartritis escapulohumeral. Este es un término acuñado mucho tiempo atrás y que lógicamente queda en desuso porque ya no podemos referirnos de una forma global a esta patología, de una forma más concreta. Y sí que todavía sigue estando perfectamente o siendo perfectamente válido el término síndrome subacromial, pero con unos matices, porque hace 30 o 35 años el síndrome subacromial se relacionaba directamente con la morfología ósea del espacio y no tanto con la actividad del mismo. Hoy intentaremos dar un poquito de luz a esas sombras del pasado. Y también acabaremos con el concepto de que toda patología del espacio subacromial se soluciona artroscópicamente mediante una acromioplastia, lo que el paciente conoce como que me liman el hueso. Bien, es verdad que Luis Vigliani, un famoso y prestigioso cirujano americano, en 1986 describió tres morfologías del acromion en el plano sagital, el tipo 1 o acromion plano, el tipo 2 o acromion cóncavo y el tipo 3 o acromion ganchoso, como podéis ver en las imágenes, y describió qué efecto tenía la morfología del acromion con la patología del espacio subacromial, fundamentalmente la patología por roce. Tiempo después Van Artros publicó un cuarto tipo o acromion convexo, intentando describir entonces un pellizcamiento o término inglés impingement un poquito más posterior en el manguito rotador. Para poder entender y para poder comentar lo que es la patología del espacio subacromial, deberemos darle un pequeño repaso tanto a la anatomía de este espacio subacromial como, lógicamente, y de forma muy somera y sencilla, a lo que es la biomecánica de la articulación del hombro. El espacio subacromial, como su propio nombre indica, es un área anatómica que se comprende por debajo de la apófisis acromial, la parte final de la espina de la escápula. Es decir, el acromion pertenece a la escápula que tiene su cuerpo, que tiene su ángulo superior, su apófisis coracoides, su apófisis glenoides, parte articular de la articulación glenohumeral con la cabeza del húmero, la espina y finalmente el acromion. Entre el acromion y la cabeza del húmero, que es el elemento óseo que tiene por debajo, nos encontramos con los músculos y sobre todo tendones de lo que globalmente llamamos manguito rotador. Y llamamos manguito rotador porque esos músculos localizados en diferentes áreas topográficas y anatómicas del hombro van a confluir en una inserción en troquíter y troquín que juntas forman como un manguito, motivo por el cual llamamos manguito rotador. Pues bien, el manguito de los rotadores está formado por dos rotadores externos que se encuentran en la zona posterior, que son el infraespinoso con un potente tendón y el redondo menor, que es un músculo eminentemente muscular, no tendinoso. Y por delante, en zona anterior, el subescapular, un músculo tendón muy extenso, muy potente, que es un rotador interno. En la parte alta, entre rotadores externos por zona posterior y rotadores internos por zona anterior, nos encontramos con el por todos conocido y nombrado tendón y músculo supraespinoso, que por otro lado es quien más expuesto está a ser sometido a lesiones y a tener, por tanto, roturas y otras patologías que luego comentaremos. Pero casualmente, desde el punto de vista funcional, el supraespinoso es sin duda el menos importante de los 4 o 5 tendones que conforman el manguito rotador. ¿Y por qué decimos 4 o 5? Pues podríamos decir 4 o 5 como podríamos decir 6, porque biomecánicamente o desde el punto de vista fisiológico, el subescapular lo consideramos como
subescapular superior, que es transverso, y subescapular inferior, que es más muscular, y cuyas fibras van en sentido inferior. Con supraespinoso serían 3, con infraespinoso serían 4, con redondo menor serían 5. Pero la porción larga del bíceps, 2 cabezas, este músculo tiene una porción corta que se inserta en la coracoides y una porción larga que entrando a través de la corredera bicipital se hace intraarticular y se inserta en el labrum acetabular a las 12 de la esfera horaria, es decir, en la zona más superior del labrum glenoideo, he dicho acetabular, es glenoideo, se inserta la porción larga del bíceps, que hay autores que consideran como parte del manguito rotador y que lógicamente por su disposición topográfica y anatómica está expuesta también a ser afectada dentro de lo que llamamos patología del espacio subacromial. Pero por encima de todo, hay un elemento, un tejido conectivo laxo que forma una bursa, la que se llama bursa subacromial. El cuerpo humano, que es extremadamente inteligente, en cada zona donde hay fricción entre piel, músculo, tendón, entre hueso y tendón, entre tendón y piel, es decir, donde hay una estructura móvil que va a ser sometida a fricción o rozamiento con otra estructura fija, el cuerpo siempre pone una bursa, que no es otra cosa más que un tejido conectivo laxo que facilita el deslizamiento. Espacio subacromial, la bursa es muy importante, es muy extensa. Aquí abajo a la derecha veis topográficamente lo extensa que es y lo anterior que es, y es la que con más frecuencia sufre cuando hay un problema subacromial, se inflama, aumenta de tamaño, lo cual genera todavía más pellizcamiento y más traumatismo, y además ese tejido conjuntivo laxo que es la bursa está extremadamente inervado y por tanto genera con frecuencia ante una situación de agresión, ante una situación de inflamación, dolor. Y eso será muy importante para nuestra patología. Con respecto a la biomecánica, ¿qué son los pares de fuerzas? Pues los pares de fuerzas de alguna manera explican cómo funciona nuestro hombro. Nuestro hombro no es otra cosa más que una articulación móvil que, si nos olvidamos de la pequeña movilidad que tiene la articulación esternoclavicular, la pequeña movilidad que tiene la articulación acromioclavicular y el deslizamiento, que no es pequeño, de la escápula con respecto al tórax, el hombro real, el que conocemos más, es la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral es una articulación altamente incongruente, ya que es la parte articular de la cabeza humeral en todo momento durante su movimiento tan solo del 18 al 21% del área de la esfera de la cabeza humeral contacta permanentemente con la glena. Eso quiere decir que el tamaño relativo de la glenoides con respecto al tamaño real de la cabeza humeral está desproporcionado. Necesitamos que la glena, que es como una copa o un tee de golf con respecto a la cabeza, tenga permanentemente una posición idónea para que el par de rotación, para que la inercia, para que el momento de fuerza se pueda transmitir correctamente. Si la cabeza no está perfectamente enfrentada a la glena, no puede la articulación desenvolverse con normalidad. Para que permanentemente la cabeza se encuentre enfrente a la glena, es necesario que interactúen de forma sincrónica, ordenada y organizada los músculos de alrededor de la articulación glenohumeral y otros músculos más alejados que se encargan de la función de la escápula. Como vemos en la imagen, esto es la parte anterior de la escápula, esto es la parte posterior de la escápula. Si hay un trabajo sinérgico de supraespinoso, que está aquí, y de la parte superior del subescapular, ambas fuerzas de forma sinérgica lo que hacen es llevar la cabeza del húmero contra la glena. Pero si solo actuasen ellas, la cabeza se aproximaría a la glena pero se iría hacia arriba, con lo cual no podría funcionar correctamente el hombro. Por eso necesitamos que de forma sinérgica actúen las fibras inferiores de subescapular y las fibras de infraespinoso y redondo menor, que son o trabajan en el mismo sentido y en la misma dirección, pero por delante y por detrás de la cabeza del húmero,
para que esa cabeza del húmero se encuentre permanentemente en la posición correcta para que pueda efectuar su giro, su movimiento y por tanto para que el hombro se mueva. Eso es lo que llamamos el par de fuerzas y es necesario que funcione correctamente para que la movilidad de nuestro hombro se exprese en su máxima posibilidad. Pero no contentos con eso, la escápula es fundamental en la biomecánica del hombro en general y en el movimiento de la articulación glenohumeral en particular. Y esto es así porque la escápula dispone de al menos 3 movimientos en el sentido inferior superior, en el sentido medio lateral y en el sentido de las diferentes rotaciones. Y esos movimientos hacen que la escápula realice ciertos movimientos como es la retracción escapular, la protracción escapular y otros movimientos más que luego podemos comentar. Y para ello necesita de una musculatura que debe trabajar perfectamente y también de forma sincrónica y sinérgica, como es el serrato anterior, que es este músculo torácico que se inserta en la zona subescapular, por debajo de la escápula, y en la zona inferior, el trapecio con toda su extensión y con su tercio superior, su tercio medio y su tercio inferior, cada uno de ellos realizando una función diferente, por delante el pectoral menor y el coracobíceps, y otros músculos más profundos como son romboides mayor y menor, que lo que hacen es medializar la escápula, el elevador de la escápula y algunos otros que son menos importantes. Pues solamente si trabaja la musculatura escapular anterior y superior y solamente si trabajan correctamente los músculos escapulares periescapulares, conseguimos que nuestro hombro se desenvuelva y exprese como lo que es la articulación más móvil del organismo y con la mayor cantidad de expresión cinemática. Pues bien, cuando la musculatura de nuestra escápula no funciona correctamente, cuando la coordinación motora de los músculos que se encargan de escápula y articulación glenohumeral no lo hacen correctamente, el hombro funciona mal y aparecen posteriormente las lesiones. Dentro de esto es muy importante por lo prevalente y muy importante por lo desconocido, una entidad que se llama la disquinesia escapulotorácica y que no es otra cosa más que la alteración de la función escapular con respecto a tórax. Esto puede ser en forma de una paresia concreta cuando hay una lesión neurológica, que hablaremos de una disquinesia o disquinesis neurológica, una disquinesia funcional por mala función muscular o por mala coordinación muscular o por una debilidad concreta de algún músculo, o incluso podemos hablar de una disritmia, cuando la escápula sí que funciona bien, pero lo hace con un ritmo diferente a la contralateral o sana. Las disquinesias escapulotorácicas se manifiestan con asimetrías en la exploración de escápula, exploración que hay que hacer siempre en la patología del hombro, tanto en estático como en movimiento, como después de fatigar a los músculos del hombro mediante maniobras repetitivas con carga, en los test dinámicos. Bien, esto es una representación muy somera, muy sencilla y muy burda de lo que es, desde un punto de vista sagital, el espacio subacromial normal. Si exagerando hacemos lo que ocurre con la escápula cuando serrato anterior y trapecio inferior no funcionan correctamente, lo que hace la escápula es una rotación anterior exagerada y fijaros cómo el espacio subacromial en su vertiente anterior de una situación normal pasa a ser un tamaño probablemente la mitad. Eso hace que en el movimiento del hombro los elementos presentes a ese nivel, como son supraespinoso y bursa fundamentalmente, dispongan de la mitad de espacio para moverse. Y eso va a suponer que esas estructuras van a ser sometidas a un pellizcamiento. El término inglés es impingement. Por otro lado, en el plano coronal, exactamente la misma representación, si tenemos una rotación medial exagerada por una mala función de los rotadores laterales de escápula, el espacio subacromial de la vertiente lateral desde la visión coronal también puede pasar a ser menos de la mitad, con lo cual
esos elementos de manguito rotador y bursa que se encuentran debajo del acromio lateral son sometidos a un pellizcamiento constante y por tanto son sometidos a una mecánica que puede producir y produce a corto, medio y largo plazo una patología del espacio subacromial, que es de lo que queremos hablar aquí, entre otras cosas. ¿Dónde queremos llegar? Pues que la mayoría de las causas que producen alteraciones del espacio subacromial son causas dinámicas, son causas relacionadas a una alteración de la vía mecánica, son causas relacionadas a una mala función muscular y en ocasiones neurológica, pero sobre todo muscular, que puede ser por paresia, por debilidad, por mala sincronía y por muchas causas más. Y por tanto así entendemos que la mayoría de los problemas del espacio subacromial se han de tratar mediante fisioterapia, mediante rehabilitación. Bien, y nos metemos ya a lo que es en sí la patología del espacio subacromial. ¿Qué causas tenemos? Bueno, pues procesos metabólicos y generales que pueden afectar al hombro, como todos podéis imaginar. Más frecuentemente personas que realizan movimientos repetitivos y de sobreuso, incluso traumatismos, que pueden ocurrir en el medio laboral, que pueden ocurrir en las actividades deportivas y recreacionales, pero también con el paso del tiempo, por el mero hecho del paso del tiempo, por la vida normal, la actividad diaria, y cómo no, sobre todo si tenemos sobreuso laboral o deportivo, aparece patología degenerativa evolutiva que acaba con la salud de fundamentalmente los tendones de manguito rotador. La morfología ósea patológica, el acromion patológico, ¿puede producir patología de espacio subacromial? Sí, también, pero es lo menos frecuente, al contrario de lo que pensábamos antes. Y como ya hemos dicho varias veces, y es muy importante que lo recordemos, la malfunción escapular va a ser sin duda una de las causas más frecuentes. ¿Qué síntomas tiene la patología del espacio subacromial? Fundamentalmente dolor. Este es un dolor nocturno, porque en la cama la posición del hombro no es la habitual. Nosotros estamos sentados y los hombros están en esta posición. Estamos de pie y los hombros pueden estar en esta posición o con el bamboleo de la mano, pero cuando estamos en la cama y nos tumbamos, los hombros van atrás, con lo que el acromion va atrás y pellizca la bursa, que puede estar inflamada. No digo nada si nos apoyamos sobre el lado enfermo o si nos apoyamos sobre el lado sano. El brazo puede caer hacia adelante y puede caer hacia detrás, con lo que la posición estática en el descanso hace que se pellizque las estructuras lesionadas, fundamentalmente tendón y sobre todo bursa, se desencadene el dolor y eso genere una dificultad para el reposo nocturno, con lo que ello conlleva. Además de ello, con los movimientos normales del hombro aparecerá el dolor. Este dolor va a hacer que tengamos limitación de la movilidad activa. Este dolor puede cursar perfectamente con una reacción inflamatoria capsular granulomeral que haga que cicatrice, empequeñezca, disminuya su volumen y por tanto perdamos movilidad tanto activa como pasiva. Esta pérdida de función activa por dolor o por lesiones concretas de los tendones puede producir pérdida de fuerza a nivel de los movimientos del hombro. Y otro de los síntomas que hay que buscar es la disritmia, la disquinesia o otras lesiones de la escapulotorácica. ¿Cómo clasificamos la patología subacromial? Pues fundamentalmente en bursitis, en tendinopatías de los tendones del manguito rotador, en reales roturas de los tendones del manguito rotador. Como hemos dicho que la porción larga del bíceps pertenece al manguito rotador y se encuentra en el espacio subacromial, hay un capítulo aparte que es la patología de la porción larga del bíceps y una miscelánea. La bursitis subacromial es extremadamente frecuente como causa del dolor subacromial, como causa del llamado, a veces en exceso, síndrome subacromial. Es una estructura, hemos dicho, muy nervada y por tanto muy dolorosa y casi siempre aparece una bursitis asociada al resto de las patologías del espacio subacromial, como son las roturas tendinosas, las tendinopatías, etcétera, que comentaremos. La bursa aparece inflamada, aparece hipertrófica en las pruebas de imagen, como ecografía, como resonancia, puede incluso apreciarse a simple vista y el tratamiento inicial siempre será con medicación y otras medidas convencionales como puede ser la crioterapia, como incluso puede ser la fisioterapia, sobre todo la electroterapia, pero la bursitis en ocasiones se beneficia de las infiltraciones corticoanestésicas. En el tiempo actual deberán hacerse en la medida que se pueda con guía ecográfica para aumentar la precisión, disminuir la dosis necesaria y por tanto minimizar las complicaciones derivadas
de la inyección de corticoides en un espacio anatómico concreto. Si el caso es muy rebelde, la situación puede conllevar o necesitar de una cirugía. En ese caso será siempre por vía artroscópica, que es una técnica mini-invasiva, con unos resultados satisfactorios, muy precisa, con una recuperación más rápida que las vías abiertas convencionales antiguas. Con respecto a las tendinopatías de manguito rotador, la tendinitis real, es decir, la aparición anatomopatológica de leucocitos polimorfonucleares, es realmente infrecuente. Y las tenosinovitis también lo son, porque los tendones de manguito rotador, excepto la porción alga del bíceps, son no sinoviales. Por tanto, la tendinitis como tal es poco frecuente. Sería la presencia de edema en el seno del tendón. Como digo, el diagnóstico podría hacerse con resonancias de alta resolución o finalmente con estudios anatomopatológicos que realmente no se llevan a cabo. Con lo cual, lo que nos encontramos habitualmente son tendinosis, proceso degenerativo del tendón, alteración del colágeno del tendón, alteración de la microestructura, valga la redundancia, microscópica del tendón. Y eso cursa con dolor que puede ser de reposo, pero fundamentalmente es de actividad, y alteración de función en forma de pérdida de fuerza, pérdida de función, pérdida de movilidad. El tratamiento, bueno, aquí es más complicado. La medicación va a tratar los síntomas, la rehabilitación va a mejorar el movimiento, va a combatir la capsulitis retráctil asociada, e incluso una rehabilitación bien hecha puede hacer que ocurra una hipervascularización tendinosa, y esas hipervascularizaciones tendinosas controladas pueden hacer que el aporte vascular a la zona sea mayor, y la sangre siempre aporta elementos reparativos que pueden ser beneficiosos. También se puede una tendinopatía, sobre todo una tendinosis manguito rotador, beneficiarse de las infiltraciones, sobre todo, bueno, puede ser corticoanestésicas, pero en este caso estamos pensando más en elementos que tengan menos efectos secundarios y que puedan tener capacidad regenerativa, no demostrada hasta la fecha, pero que la puedan tener, como podrían ser los concentrados de plaquetas, células madre y otros elementos obtenidos de la sangre del paciente. Y también tienen cabida el tratamiento mediante artroscopia. ¿Cómo? Pues en alguna ocasión muy concreta pueden beneficiarse de un desvidamiento, por supuesto en alguna ocasión puede beneficiarse de una busectomía, y cómo no, no digo que no, pero no siempre, de alguna acromioplastia anterior o limado de ese proceso acromial anterior, que puede ser en parte, no como causa, pero sí como coadyuvante, un problema para nuestro tendón. Últimamente, dentro de lo que es la aumentación biológica, aparte de la posibilidad de inyectar concentrados de plaquetas o células madre, disponemos de aumentación biológica mediante colágeno bovino, por ejemplo, que lo que hace es intentar mejorar el resultado final de estos tendones lesionados, dándoles un aporte extra. Un capítulo aparte dentro de las tendinopatías sería la tendinopatía calcificante del manguito rotador. Esto es una entidad frecuente, sobre todo afecta a pacientes jóvenes, entre 25 y 55 años fundamentalmente, más frecuentemente en mujeres, suele ocurrir de forma traumática. Tenemos un problema, y es que no conocemos la fisiopatología de la enfermedad ni la etiopatogenia concreta, estamos un poco perdidos. Lo que sí que sabemos es que cursa con muchísimo dolor, y que este dolor fundamentalmente es porque las partículas de calcio que se movilizan producen bursitis secundarias. Cuando las calcificaciones son de tamaño como el de la imagen que veis aquí, pueden producir bloqueos articulares, es decir, dificultades para determinados movimientos, porque la propia calcificación hace de stop para el movimiento. Cursan con mucho dolor y limitación funcional, y a veces de forma secundaria también con capsulitis retráctil, que es otro síntoma añadido al problema de base. El tratamiento tiene que ser mediante medicación de forma muy agresiva, medicamentos antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos con dosis altas. La rehabilitación la podremos asociar, bueno, pues con el objeto de las medidas antiinflamatorias analgésicas, y en ocasiones para tratar la calcitis secundaria que aparece. En calcificaciones pequeñas y muy laterales y muy superficiales, las ondas de choque es una posibilidad para acabar con la calcificación y mejorar la vascularización de la entesis. Aquí sí que son muy utilizadas y muy efectivas las infiltraciones, sobre todo corticoanestésicas, que deben ser, en la medida que se pueda, ecoguiadas para ser, como hemos dicho, más precisos y con menos dosis. Y dentro de las posibilidades más allá de las comentadas tenemos por un lado el barbotaje y por otro lado la artroscopia. El barbotaje, aquí no podemos ver este vídeo de lo que es un control ecográfico, de lo que es colocar una aguja dentro de la calcificación y metiendo a presión suero o anestesia,
lo que hacemos es un lavado desde dentro de la calcificación con el objeto de extraer el calcio que aquí podéis ver que se deposita en la jeringa con la que hemos trabajado. Es una técnica muy efectiva y muy coste efectiva, ya que es ambulatoria, con anestesia local, no cierra el camino a otras técnicas y es ciertamente muy efectiva, sobre todo en las calcificaciones tipo 1 pastosas o cremosas, en las tipo 2 mixtas, menos en las pétreas tipo 3. Cuando todo fracasa podemos plantear la cirugía, que debe ser artroscópica, para quitar la calcificación, donde podemos asociar tratamiento del tendón al acabar la exéresis de la calcificación, podemos asociar busectomía y en alguna ocasión incluso, si es necesario, una acromioplastia. Otra patología subacromial clara son las roturas del manguito rotador. Dentro de las roturas tenemos que considerar aquellas que aparecen en el seno del tendón, que son las intratendíneas. Estas son muy difíciles de diagnosticar, solo se puede hacer mediante ecografía en manos expertas y resonancia. Y el tratamiento es difícil porque acceder al interior de un tendón y ser efectivos con él es una cosa que no lo tenemos todavía controlado. Nos planteamos desde el punto de vista sobre todo teórico el uso de concentrado de plaquetas inyectados intratendíneos para intentar mejorar esta situación, pero esta es una patología que tenemos pendiente de resolver. Las roturas del manguito rotador pueden afectar solo parcialmente al espesor del tendón en el plano coronal. Y esto puede ser afectando a la parte bursal, concretamente subacromial, o afectando a la parte articular. El tratamiento primero es conservador, medidas físicas, medicamentos, rehabilitación, pero a veces el tratamiento conservador no es efectivo y precisan de cirugía artroscópica, bien mediante desbridamiento de la lesión o bien mediante reparación con una u otra técnica de la misma. Y luego las roturas del tendón pueden afectar a todo el espesor del tendón, roturas de espesor completo, que pueden afectar a uno o más tendones, que pueden ser según tamaño pequeñas, medianas, grandes o masivas cuando afectan a más de 5 centímetros o más de 2 tendones, que además pueden ser reparables o irreparables en base a sus características, que pueden afectar a la zona posterior, rotadores externos, posterior superior, rotadores externos y supraespinoso, anterior afectando al subescapular o anterior superior afectando al subescapular y supraespinoso, y depende de qué tendones estén afectados y en qué tamaño y en qué medida, los síntomas serán más o menos importantes. En las roturas de espesor completo, la artroscopia es una técnica que casi siempre o muy frecuentemente al final se tiene que llevar a cabo. Aquí vemos unas imágenes de una rotura de espesor parcial de la vertiente articular del supraespinoso que se está tratando de forma artroscópica mediante un desbridamiento simple. Esta sería la imagen artroscópica de un espacio glenohumeral donde una lesión de espesor parcial de la vertiente articular del supraespinoso muy próximo a la porción larga del bíceps se está reparando mediante un anclaje y unas suturas, una técnica que se llama trastendínea, es decir, respetando la parte sana bursal del tendón. Cuando las roturas como estas son de espesor completo, hacemos cirugía artroscópica convencional desde el espacio subacromial, ayudándonos del uso de implantes artroscópicos, de las suturas y de todos los elementos de mejoría de la biología de la reparación, con el objeto de conseguir que estas reparaciones consigan su cicatrización, que al fin y al cabo es el objetivo que perseguimos. Con respecto a la patología porciana del bíceps, aquí sí que es sinovial y por tanto podemos tener tendinitis y tenosinovitis, que son dolorosas en cara anterior. También puede haber fenómenos degenerativos en formas de tendinopatía primero y tendinosis después. Puede haber roturas de estirpe parcial en el plano transverso, en el plano longitudinal, o roturas completas. Las roturas completas, por cierto, ocurren con frecuencia de forma atraumática o traumática y de forma subcutánea y no requieren grandes tratamientos, se toleran perfectamente. Y luego en el seno de las roturas tendinosas puede ocurrir inestabilidad o luxación, es decir, que el tendón se salga de su corredera bicipital y produzca síntomas por ello. Por tanto, en la patología del bíceps diferenciaremos aquella patología que esté distal a la corredera, la patología que se encuentre dentro de la corredera y la patología que se encuentre en el interior de la articulación o en el espacio glenohumeral. Aquí la ecografía es muy útil porque enseguida nos pone de manifiesto la presencia de líquido alrededor del tendón del bíceps en el plano longitudinal y en el plano transversal, y además esta guía ecográfica nos permite con una aguja ir directamente a esa zona para poner una pequeña cantidad de antiinflamatorio. Y también nos permite la ecografía diagnosticar cómo la porción larga del bíceps que tenía que estar alojada en su corredera se está inestabilizando, se está desplazando medial, o la resonancia también nos pone de manifiesto cómo
la porción a la bicis no se encuentra centrada, sino que se está luxando hacia medial y eso está muy asociado a las lesiones del subescapular. Por tanto, nos sirve para diagnóstico del problema de la porción a la bicis y de forma indirecta para el diagnóstico de la patología del subescapular. Tratamiento conservador inicialmente mediante, como hemos dicho siempre, medicación, frío, reposo y rehabilitación. Se puede ayudar en el tratamiento a las infiltraciones corticoanestésicas ecoguiadas y en ocasiones precisamos tratamiento también artroscópico, lo más sencillo, lo más frecuente, con buenos resultados la tenotomía simple y en personas pues, jóvenes, delgados, actividad física, pues se puede hacer la tenotomía y la posterior tenodesis o lo que es lo mismo el fijar de nuevo el tendón cortado al húmero mediante diferentes sistemas. Y entonces decimos, o sea que con frecuencia sacrificamos el tendón. Pues sí, porque realmente, ¿para qué sirve la porción larga del bíceps? Hay estudios que dicen que puede ser un estabilizador superior de la cabeza humeral, hay otros que dicen que puede ser un estabilizador anterior de la cabeza humeral, hay otros que dicen que participa de la propiocepción, de la coordinación del hombro, o incluso como inserción del bíceps puede participar de la fuerza de flexión y supinación del antebrazo, flexión de codo y supinación del antebrazo, pero ninguna de ellas actúa al 100% y todas ellas, en ausencia de bíceps, siguen funcionando correctamente. Con lo cual hay otra teoría que es la que más aceptada, la más seguida, que es que la porción larga de bíceps no deja de ser un resto del desarrollo filoontogenético y ontogenético de la especie y que probablemente dentro de 10 o 100.000 años, no lo sabemos, desaparecerá de nuestro hombro. Por eso, con tanta frecuencia y con tanta alegría hacemos las tenotomías. Otras patologías, y vamos acabando ya, pues infecciones, después de las punciones, de una cirugía, de una infiltración, también, aunque de forma infrecuente, puede venir de forma hematógena, y el tratamiento, pues como siempre, intentar conocer qué germen, antibiograma, antibióticos específicos, y aquí suele ser muy interesante el hacer una buena sinoviectomía, desvidamiento y limpieza artroscópica. Otro problema puede ser las hemorragias, también tras punciones, tras traumatismos, tras infiltraciones, tras cirugías. Y el tratamiento, si no evoluciona correctamente con el conservador, puede ser el drenaje, el desvidamiento, sobre todo por artroscopia. También espacios subaracnoideos nos encontramos artropatías por microcristales, fundamentalmente por pirofosfato cálcico, que cursan con dolor, inflamación y precisan pues, de medicación antiinflamatoria, en este caso más frecuentemente los esteroides, en ocasiones también infiltraciones. Hay enfermedades sinoviales como la sinovitis vellonodular pigmentaria, por supuesto, pero la más frecuente sin duda es la condromatosis sinovial o metaplasia condral de la membrana sinovial, con esos cuerpos libres que producen bloqueos articulares y dolor en su movimiento. Las artropatías reumáticas generales, los procesos reumáticos generales pueden afectar al hombro, por supuesto, pero dentro de todas las que hay, la más frecuente con diferencia es la polimiositis reumática y también artritis reumática y psoriásica suelen cursar con patología a nivel del hombro y dentro de él también a veces en el espacio subacromial. Luego el espacio subacromial alberga al nervio supraescapular y también tiene su patología. Hay patología del nervio supraescapular que anatómicamente proviene de las raíces C4, viene directamente del plexo paraescalénico, interescalénico y entra en la escotadura supraescapular por debajo del ligamento transverso, da una rama en la fosa supraespinosa para el supraespinoso, se va a la fosa espinoglenoidea o escotadura espinoglenoidea, pasando por debajo del ligamento transverso a ese nivel y ya da las ramas para el infraespinoso. Pues bien, a cualquiera de estas localizaciones puede haber un problema, tanto a nivel de escotadura como en la fosa supraespinosa como en la fosa espinoglenoidea. La patología que ocurre arriba, fundamentalmente por tracción, y eso ocurre en deportistas, tenistas, nadadores, jugadores de balonmano, o caídas con el hombro, apoyando el hombro y traccionando el cuello, después de una reparación de una rotura retraída y con traumatismos de repetición y muchas causas. Pero también un fallo en el labrum glenoideo puede hacer un menisco valvular de entrada de líquido sinovial que forme un ganglión, porque entra líquido pero no sale. Ese ganglión se aloja habitualmente en la zona posterior-superior que coincide con el nervio supraescapular al que comprime y a partir de ahí aparece la sintomatología. Si la patología es por tracción, tenemos la opción de hacer una liberación del nervio, exactamente igual que hacemos en el nervio mediano a nivel del túnel carpiano, mediante la apertura artroscópica del ligamento transverso, quedando libre, como se ve en esta imagen, el nervio y la arteria dependiente. Si por el contrario la causa es un ganglión, lo que haremos es desbridar, limpiar, vaciar ese ganglión y posteriormente reparar el labrum para que no vuelva a aparecer el menisco valvular que genera el acúmulo de líquido, el ganglión y la compresión del nervio.
Y ya por último, como hemos empezado diciendo que esto era lo que antes se decía, pero que no era tan frecuente, el hecho de que no sea frecuente no quiere decir que la presencia morfológica, estática, de un proceso, una hipertrofia acromial anterior, como puede ser la calcificación de la inserción del ligamento coracoacromial o la propia morfología del acromion o la hipertrofia degenerativa de la articulación acromioclavicular, produce, por supuesto, un estrechamiento del espacio subacromial de forma estática, que de forma dinámica afecta a bursa y a tendón, que aumenta el roce, que produce primero bursitis, luego tendinopatía e incluso rotura del tendón, tanto de espesor parcial como de espesor completo. Es decir, que es infrecuente, pero puede aparecer y puede ser la causa del problema subacromial, y si es así hay que detectarlo, y antes de que produzca una lesión del tendón hay que tratarlo. ¿Cómo? Pues sí, de forma artroscópica mediante una acromioplastia anterior, eventualmente mediante bursectomía, eventualmente asociando una sección del ligamento coracoacromial, un desviamiento lesional del tendón o incluso una reparación del mismo si ya el problema ha creado una rotura. ¿Cuáles son los mensajes que me gustaría que quedasen después de este ratito juntos hablando sobre la patología del espacio subacromial? Pues fundamentalmente son 5 mensajes. Que sobre todo es un problema dinámico, que hay que tener en cuenta la escápula, su función y su patología para el desarrollo de la patología, del problema, que la rehabilitación es fundamental para el manejo de este tipo de cuadros, que si precisa cirugía, la cirugía debe ser artroscópica y que si hay que hacer artroscopia, a veces, cuando es preciso, solo cuando es preciso y nunca de forma sistemática, la acromioplastia es una de las opciones. Muchísimas gracias, espero que sea de vuestro interés y ahí os dejo mi email por si en alguna ocasión tenéis alguna duda, queréis alguna aclaración, para que con gusto me mandéis un mail que contestaré lo antes posible. Gracias.